Mi padrino de bautizo se llama Rómulo y él es originario de un pueblito muy pequeño que está en el estado de Zacatecas, en México. Para serles sinceros, no recuerdo cómo se llama ese poblado y lo único que sé es que está muy cerca del estado de San Luis Potosí. Esto que les comparto me lo contó mi padrino hace mucho tiempo y le sucedió precisamente a él cuando era más joven y vivía en su pueblo. Por aquel entonces, menciona mi padrino Rómulo, la mayoría de las personas del pueblo y de otros pueblos a la redonda se dedicaban a cuestiones propias del campo: pastoreo, siembra, cosecha y cosas de ese tipo. En el pueblo había personas que tenían cabezas de ganado que superaban las 50 o hasta las 70, así que el poder cuidarlas era una tarea un tanto difícil. Era por eso que estas personas contrataban a otras personas para que les cuidaran los animales. Debido a que la cantidad de ganado que se tenía era tal, no se guardaban en establos o en corrales, sino que en su gran mayoría los dueños tenían a sus animales sueltos en sus terrenos, para que pudieran estar a sus anchas y no provocaran algún accidente al estar encerrados en lugares tan reducidos. En una ocasión, cuenta mi padrino Rómulo, un señor hacendado del pueblo lo contrató para que cuidara las 56 cabezas de ganado que tenía entre vacas y toros, y dicha tarea tenía que hacerla por un lapso de 5 días. Por aquel entonces mi padrino tenía unos 22 años, si no mal recuerda, y ya sabía trabajar muy bien. En su casa tenían también ganado y aunque eran poquitas cabezas, ya sabía cómo tratarlas. Mi padrino se presentó a la casa del hacendado, quien le llevó hasta sus terrenos que estaban a las afueras del pueblo, donde estaban sus vacas y donde sería que pasaría los 5 días cuidándolos. A él le dieron una pequeña casita de campaña para que la colocara en medio del campo, y de ahí vigilar a los animales día y noche. El trabajo en sí parecía fácil, no había que hacer mucho con los animales. Ellos tenían comida y agua ahí mismo, y la única preocupación que debería tener mi padrino era que no se metieran a robarse alguna de ellas, aunque para la época eso no pasaba. Y en cuanto a animales como coyotes o lobos que quisieran atacarlos, ellos casi no lo hacían, ya que el número de vacas era tal que les daba miedo involucrarse con tantos animales. Antes de irse, el hacendado le dio 3 recomendaciones a mi padrino para que no la fuera a pasar mal en aquel lugar. Más que nada, le dio 3 reglas que debería cuidar y estar muy atento en caso que se presentaran, pues de eso dependía la vida de los animales y sobre todo, la vida de él. Mi padrino prestó atención a estas reglas, las cuales fueron las siguientes. Número 1. Cada noche cuando hagas el último conteo de las vacas, si te percatas que hay una de más, es decir, 57 en lugar de 56, no te asustes, no digas nada y no hagas nada. Simplemente haz que no sucedió, ya que eso quiere decir que entre las vacas se metió un infiltrado, una vaca demonio, y si le prestas atención esta puede hacerte mucho daño. Número 2. Si en las noches oyes ruidos como de alguien caminando o hablando, procura no salir de la casa de campaña. Pero si por alguna razón lo haces y ves a una persona, hombre o principalmente mujer caminando por el campo, no le hables. Sin importar si ella te saluda o te dice algo, simplemente ignórala. No respondas un solo comentario que ella te haga, ¿de acuerdo? Número 3. Si en las madrugadas ves que a lo lejos o cerca hay lumbre como bolas de fuego o bolas de luz en el cielo, no hagas nada. Regresa a dormir y no te preocupes por el ganado. Ellos van a estar bien, pues a estas no les hacen nada. Solamente preocúpate por ti y porque esas bolas no te vean. Cuando el hacendado terminó de decir eso a mi padrino, le costaba entender a qué se refería, ya que no sabía si era una broma o algo así, aunque la cara de seriedad y la voz gruesa de aquel hombre era indicio de que no lo era. Con aquellas reglas y con todo lo dicho, mi padrino se sentó en el campo, y una vez que el hacendado se fue, él puso la casa de campaña y se dispuso a pasar los 5 días por los cuales los habían contratado para cuidar aquel campo.
Para la primera noche todo estuvo en relativa calma. Hizo una lumbre y calentó algo de comida que había traído, y mientras ésta se calentaba en un sartén viejo, él contó el número de cabezas de ganado, las cuales eran 56. Ni una más ni una menos. Ya por la noche, cuando se fue a dormir, escuchaba como los coyotes aullaban, pero a lo lejos. Para entonces todo el ganado también estaba dormido. Ellos sabían cómo dormir, pues se habían acomodado unos a los otros en el campo, dándose calor y descansando cómodamente. Por lo que dice mi padrino, así pasaron 3 días y no hubo novedad alguna. No hubo nada extraño, por así decirlo, pero para la cuarta noche se dio algo que estuvo fuera de lugar en toda regla. Mi padrino dice que a eso de las 3 de la madrugada él se levantó al baño, algo que es raro porque nunca se levanta de noche para hacer eso. Cuando lo hizo, salió de su casa de campaña y caminó un poco para hacer sus cosas. Sin embargo, cuando lo hizo, dice que vio como en el terreno, algo alejado de donde el grupo masivo de vacas dormía, vio a una persona parada justo al lado de una vaca de color negro. Esa escena se le hizo rara porque dice que tanto la vaca como la mujer estaban muy lejos del resto de los animales que dormían. A esto se le sumó que era muy de noche como para que alguien estuviera dentro de los terrenos del hacendado, así que pensó que se trataba de un ladrón. Apenas estaba por encarar a aquella mujer cuando dice, escuchó la voz femenina de alguien que le dio las buenas noches. En ese mismo instante sintió un frío como un choque eléctrico que le recorrió toda la espalda, y se acordó de lo que le dijo el hacendado, que si veía a alguien de noche y en especial a una mujer que no le hablara. Con la duda de si era o no un ladrón, mi padrino regresó a la casa de campaña, pues se dijo que un ladrón no le daría las buenas noches así nada más. Eso debería ser otra cosa. Antes de que entrara a la casa de campaña, contó todo el ganado. Para su sorpresa, echados en el suelo y durmiendo como si trabajaran, estaban las 56 cabezas de ganado. Pero si aquí estaban todas ellas, ¿quién era la vaca negra que estaba en la orilla con esa mujer? Mi padrino entró a la casa de campaña y se quedó dentro como le dijo el hacendado, aunque eso no quitó que tomara su machete y su linterna en caso que algo malo se presentara. Para mala suerte de mi padrino, dice que de pronto vio, y gracias a la luz de la luna, como aquella mujer y esa vaca negra pasaron cerca de la casa de campaña y su reflejo se vio desde dentro. Pero lo que se le hizo raro es que, dice mi padrino, escuchó en ese momento cómo 2 personas iban platicando. Eran 2 voces nítidas de mujeres que dialogaban algo, aunque no se podía entender qué decían. Era como si lo hicieran en otro idioma, pues mi padrino no entendía una sola palabra de eso, aunque sí las escuchaba hablar claramente. Para entonces mi padrino sentía mucho miedo. Dice que las piernas se le hicieron débiles y un nudo se le formó en toda la garganta. Las reglas que le dio el hacendado no solamente eran eso, sino eran una advertencia de que en ese lugar espantaban. En ese instante la casa de campaña de mi padrino se agitó y se escuchó la risa de una mujer vieja que parecía estarse burlando de él. Por la luz de la luna veía cómo esa mujer y esa vaca negra, que ahora estaba parada en 2 patas, mecían la casa de campaña desde afuera y se estaban riendo. Como mi padrino siempre ha sido muy religioso, se puso a rezar rápidamente. En el suelo hizo una cruz y se puso de rodillas para empezar a hacer oración. Un Padre Nuestro que empezó en su mente se pasó a transformar en un Padre Nuestro que gritaba para tratar de espantar a aquella mujer y a esa vaca negra que lo estaban atormentando. Él sabía que no podía hacer mucho. Nada más le quedaba aguantar a que amaneciera o que ellos se cansaran y se fueran. Tras unos 10 o 15 minutos que mi padrino sintió eternos, dice que la casa de campaña dejó de moverse. Las sombras dejaron de verse y el ruido de pasos alejándose se escuchó hasta que ya no se oyó nada más. Mi padrino, muerto del miedo, no hizo nada. Se quedó dentro una media hora dejando que las cosas calmaran,
y cuando por fin tomó valor salió de la casa de campaña para ver qué había allá afuera. Para entonces dice que ya eran cerca de las 3 o las 4 de la madrugada. Faltaba cerca de 1 hora y media para que saliera el sol y lo que vio afuera era todo tranquilidad. El ganado seguía durmiendo como si nada. En ningún momento se despertaron a pesar del ruido que se había formado. Prácticamente todo ahí estaba normal como si nada. Pero cuando mi padrino Rómulo levantó la cabeza, dice que vio en el cielo como había 2 bolas de fuego que flotaban y se movían de una forma que él jamás en toda su vida los había visto. Él se persinó y regresó a su casa de campaña muerto del terror, pues eso que estaba ahí arriba flotando eran las mentadas brujas. Brujas que no tardó en relacionar con la mujer y la vaca negra que lo estaban atormentando hace un momento. Para cuando amaneció mi padrino salió y todo estaba en calma, pero la noche fue todo un horror. Llegada la 5ª noche pasó algo muy parecido, pues esa misma mujer llegó y empezó a atormentar a mi padrino. Él jamás salió de la casa de campaña hasta que amaneció al día siguiente. Cuando cumplió los 5 días de trabajo, mi padrino le dio cuentas al hacendado y le dijo de paso que había visto a las brujas. En ese momento el hacendado le dijo que por eso le había comentado las reglas, y al parecer sí las había cumplido porque estaba vivo. Mi padrino tiempo después cuidó una vez más a esas vacas, pero para entonces ya estaba mucho más grande y llevó a 2 perros y un rosario por si acaso. Curiosamente en esa otra ocasión las mendigas brujas nos aparecieron en lo más mínimo. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Demetrio Salazar y soy un hombre de 62 años de edad. Envío este relato por medio de mi hijo Santos, a quien igual que a mí compartimos el gusto por las historias paranormales. Esto que les cuento, amable audiencia, me pasó cuando tenía 29 años y vivía en mi pueblo llamado San Agustín de Prado en el estado de Michoacán en México. Primero que nada debo decirles que esto es 100% real. No es algo que yo me haya inventado y aunque suene muy extraño, no debemos decir que no existe. Porque no nos haya pasado a nosotros no quiere decir que no sea real. En mi antigua comunidad siempre se contaba de una rara aparición que se daba a las afueras de ella. La aparición en cuestión se trataba de una mujer que vestía completamente de negro de pies a cabeza y que en manos tenía cargando a un bebé. Lo malo de esa aparición era que cuando se manifestaba alguna persona, en su gran mayoría hombres que andaban solos en el monte a altas horas, si ella les invitaba a ver a su bebé de cerca y estos lo veían, quedaban locos. En ese mi pueblo y otros que estaban circunvecinos se contaba lo mismo. Había casos de hombres campesinos o de caminantes que iban de noche y cuando se encontraban con esta mujer quedaban mal de la cabeza. Quién sabe qué era lo que veían, o cómo era que esa aparición de la mujer con su bebé les podía afectar tanto que lo dejaba mentalmente lejos de este mundo. Yo no había conocido a una persona que hubiera sufrido de este caso hasta aquella maldita noche. Eran cerca de las 9 de la noche cuando me encontraba en mi camino junto a mi familia cenando previo a irnos a dormir. En ese momento el ruido de ladrar de los perros que tenemos en la entrada se empezó a escuchar de manera constante. Asomé por la ventana y vi que en la entrada del patio estaba Susana, la hermana de uno de mis mejores amigos del pueblo en aquel entonces, mi amigo Ignacio. Salí a recibirla y ver qué quería, ya que aunque no eran horas de visita, de lejos se veía que algo la acongojaba porque estaba con un semblante de preocupación muy notorio. Le di las buenas noches a Susana y ella me correspondió, pero no me dejó preguntar qué se le ofrecía cuando me pidió casi al borde de las lágrimas que por favor fuera con ella a la casa de Nacho, Ignacio mi amigo, porque algo muy grave le había pasado. Mi rostro se tornó en preocupación también, y le pregunté qué estaba ocurriendo. Ella me dijo que se preguntaba lo mismo. No sabía qué pasaba, pero era algo muy malo.
Le avisé a mi esposa que regresaba en un momento, algo había ocurrido con Nacho y tenía que ir a su domicilio. Aprisa en medio de la noche en un pueblo de escasa luz eléctrica por la época, y escoltados por un ladrido sin fin de perros fuimos a toda prisa a la casa de Nacho. Apenas estábamos llegando cuando empezamos a escuchar un escándalo muy fuerte que se estaba dando dentro del domicilio. Se podía oír desde lejos cómo platos caían al suelo, tazas se estrellaban contra las paredes, golpes contra el suelo retumbaban por doquier. En cuanto entramos a la casa, lo primero que vimos fue a mi amigo Nacho actuando como loco. Él estaba en una clase de frenesí horrible que le hacía golpear las paredes con las manos desnudas, a tal grado que estaba por romperse los huesos. Se estrellaba la cabeza contra la mesa de su cocina, y sin importar que estaba sangrando se pegaba una y otra vez. Susana y la esposa de Nacho me dijeron que por favor las ayudara a contener a su hermano que estaba actuando como loco. Me lancé contra mi amigo tratando de tranquilizarlo, pero mis palabras parecían que no causaban algún tipo de efecto, ya que ese hombre no parecía siquiera estar escuchándome. Eso parecía algo diferente a mi amigo. No parecía ser Nacho. Tras mucho batallar logré someterlo dejándolo en el suelo amarrado con un par de mecates de pies y manos, pero este aún en un estado de frenesí se seguía moviendo como si fuera un animal. Le pregunté a su esposa qué le pasaba a Nacho y por qué actuaba de esa manera. Ella junto a sus hijos estaban en llanto y se preguntaban lo mismo. No sabían por qué él actuaba de esa manera tan extraña como si estuviera loco. Cuando empezó a actuar así, ¿comió algo? ¿Le dieron algo? ¿O por qué diablos está como loco?, pregunté. No hubo una respuesta clara. Su esposa dice que Nacho salió muy temprano a trabajar al campo como lo hacía normalmente. A eso de las 7, casi 8 de la noche regresó a casa, un horario un tanto normal por así decirlo. Pero cuando entró a la casa él estaba actuando muy extraño. Estaba muy violento y se empezaba a golpear con todo. No entendía razones, y por más que le hablaban, nada más no hacía caso a nada ni a nadie. Todos nos quedamos pensando qué hacer, cómo decidíamos proceder para encontrar lo que le pasó a Nacho y aún más importante, cómo regresarlo a la normalidad. En ese mismo momento Susana dijo algo que le dio mucho miedo a todos, pero que podía ser la respuesta a lo ocurrido. ¿Y si vio a la mujer de negro y a su bebé? La esposa de Nacho empezó a llorar porque sabía lo que esa mujer le hacía a los hombres. Era crudo pensar eso, pero tenía razón. Había muchas cosas por las cuales creer que pudo haber pasado. Tomando en cuenta que mi amigo pudo haber visto a esa mujer y hubiera quedado loco, no quedaba de otra que llevarlo con doña Claudia, la curandera del pueblo. Quizás ella podría ayudarlo antes de que fuera demasiado tarde. Por ahí había escuchado que ella había ayudado a personas que habían visto a esa mujer de negro y los había regresado en cordura. Como pude, cargué a mi amigo en una carretilla de mano y echamos a andar en dirección a la casa de la señora Claudia, que estaba al otro lado del mismo pueblo. En el camino Nacho se iba retorciendo y decía cosas que no se le entendían. Tenía una expresión de terror pura en la cara propia que no era de este mundo. Les juro que me hacía el valiente, pero por dentro estaba muerto del miedo. Jamás había visto a nadie actuar así y de hecho, nunca más he visto a nadie así de mal, así de loco. Tras empujar la carretilla por casi media hora, llegamos a la casa de la señora Claudia, que ya estaba dormida, pero el ruido de sus perros la despertaron. Ella salió y preguntó qué queríamos tan tarde. Le contamos lo ocurrido, lo que ella rápido nos permitió entrar a su casa para tratar el caso. Sentamos a Nacho en el suelo a la vez que él seguía retorciéndose como un gusano y se pegaba contra el piso. Doña Claudia examinó por todos lados a mi amigo y finalmente nos dijo: Este pobre cristiano se topó con la maldad en el campo. Sí, él vio esa condenada cosa y lo está dejando loco. Todos callamos. No se oyó nada que no fuera el llanto y suspiros de preocupación.
¿Qué se hace en esos casos?, le preguntamos a la señora. Ella dijo que iba a hacer lo que estuviera en sus manos. Aún había tiempo porque el acto estaba fresco, pero cada minuto era indispensable para regresar a Nacho en la realidad en la que estábamos. La mujer tomó una serie de hierbas y un frasco con líquidos de colores que roció a Nacho, a la vez que le hacía una limpia en todo su cuerpo. En algún momento Nacho se puso más agresivo a tal grado que se dio un fuerte golpe en la cabeza, abriéndose aún más la herida que ya tenía. Un chorro de sangre salió de su cabeza, manchando el piso y las paredes del cuarto, a la vez que su familia se preocupaba aún más. Doña Claudia seguía haciendo algo que nos dijo era una liberación, tratando de hacer soltar lo que sea que había tomado el cuerpo poseído de Nacho. El hombre seguía en el suelo azotándose y luchando contra algo que parecía lo estaba sujetando de la cara, pues él se movía de un lado a otro de manera desesperada. En ese mismo momento la señora nos dijo que nos alejáramos, que lo iba a sacar. Nadie entendió a qué se refería, pero retrocedimos hasta la pared trasera pegándonos a la misma para dejar el espacio libre. En ese preciso momento de la boca de Nacho empezó a salir una clase de secreción. Primero empezó a salir algo como sangre, algo de color rojo espeso y muy caliente que emanaba un vapor propio como si estuviera hirviendo. Después de lo que parecía ser sangre, expulsó algo negro, algo como barro, como chapopote, algo muy espeso, oscuro que también sacaba burbujas de tan caliente que estaba. Extraño fue que en cuanto Nacho expulsó eso de su cuerpo, se iba calmando poco a poco. Dejó de actuar de manera errática como loco y se hizo más dócil. De hecho, cuando por fin pudo sacar todo lo que tenía dentro, eso negro y espeso, Nacho simplemente quedó dormido. Doña Claudia recogió esa masa negra que había en su piso y le echó fuego, mismo que cuando tocó las llamas ardió como si fuera gasolina. Después de lo ocurrido, Nacho regresó a la normalidad. Él no recuerda nada de lo que pasó en aquella noche y dice que no recuerda haber visto a esa mujer de negro y a su bebé, pero en general no sabe nada, no recuerda nada. A día de hoy Nacho lleva una vida normal, pero le quedaron secuelas de lo que pasó aquella noche. De vez en cuando tiene ataques de tipo epiléptico, pero no sabe si es porque aún tiene rastro de lo que le hizo esa malvada entidad en el campo, o si quedó así por los golpes que se dio en la cabeza cuando estaba actuando como loco. La cosa es que el único caso que yo testigué que fue provocado por esa horrible cosa, por esa horrible mujer, fue la de mi amigo Nacho. Esta historia me la contó mi abuelito Jaciel de la vez que dice que se peleó con la Llorona. Quizás para muchos la historia que les cuento va a sonar bastante extraña, pero mi abuelito es alguien de palabra, así que difícilmente mentiría con este tipo de cosas. Esto pasó por ahí de los años 80, cuando mi abuelito vivía en su pueblo natal llamado San Jerónimo de Calera en el estado de Tlaxcala, en México. Por ese entonces, él, al igual que muchos de los habitantes del pueblo, se dedicaban principalmente a la siembra de tierras, que era de lo que vivían. Mi abuelito tenía un terreno de media hectárea que estaba como a media hora de distancia del pueblo, que era donde sembraba todo lo que consumía y vendía posteriormente. Para la labor del campo casi siempre se apoyaba de mi abuelita Lulú y de sus hijos más grandes, pues en ese lugar siempre faltaban las manos. Por ese entonces mi abuelito tenía 3 hijos, mi tío Rubén, mi tía Lucrecia y mi tío Julián, siendo mi tío Julián el menor de los 3 hermanos de tan solo 4 años por ese tiempo. Como a mi abuelito Julián por su edad no lo podían dejar solo en la casa, siempre se lo llevaban al campo para vigilarlo, aunque no hiciera nada, pues por la corta edad aún le faltaba para apoyar a la familia con los trabajos más pesados. Para que mi tío Julián no se aburriera y no se la pasara llorando, mi abuelito le hizo un columpio que colgaba de la rama de un árbol de zapote, y ahí se quedaba todo el tiempo jugando en lo que los demás trabajaban.
Mi abuelito Jaciel dice que por esos años y cuando la cosecha ya estaba más o menos grande, sobre todo los elotes, se dio cuenta que un condenado ratero se estaba metiendo por las noches para robarse todo lo que podía. A los días siguientes mi abuelito y toda la familia solo veían pasos en la tierra y cómo faltaban muchos de los elotes a lo largo de toda la cosecha. Mi abuelito preguntó del caso para ver si alguien sabía qué onda con lo que estaba pasando. Quién podía estarse llevando sus elotes, pero nadie de los vecinos le pudo dar razón alguna. Ante esa premisa y harto de los robos, mi abuelito una noche tomó su machete, una lámpara, y le dijo a su familia que iría a velar la parcela para ver quién se andaba metiendo a robar la cosecha. Iba con toda la intención de descubrirlo y de paso darle unos buenos machetazos al mendigo ladrón. Mi abuelito llegó a la parcela como a las 7 de la noche y se escondió detrás de unos montículos de pasto seco que había por ahí tirados. Sin hacer ruido ni moverse por horas, él se quedó ahí esperando hasta que entró la noche por completo. Mi abuelito tenía fe que el ladrón no llegara tan noche y así poder sorprenderlo a buena hora. Con todo eso se recostó y estuvo un buen rato hasta que escuchó como si alguien se movieran del campo de maíz. Mi abuelito se paró rápido y prendió la lámpara que tenía, iluminando al ladrón, que no era otro que Rogelio, el hijo de don Carmelo, un vecino del pueblo también. El chamaco, como de 15 años, no supo qué decir, pues mi abuelito lo agarró con las manos en la masa y lo empezó a regañar por andar de ladrón. De hecho, estaban en pleno regaño, dice mi abuelito, cuando en ese mismo momento, los dos, tanto él como el muchachito, escucharon un quejido muy claro y fuerte que provenía del campo. Los dos quedaron callados, alzaron la mirada a todos lados buscando el origen de aquel ruido, pero no había nadie. Pensaron que habían oído mal los dos. Fue por ello que nuevamente regresaron a los regaños cuando, otra vez, ese ruido de alguien quejándose se oyó. Pero ahora, cuando mi abuelito vio hacia donde estaba el árbol de zapote, donde estaba el columpio de mi tío Julián, vio a una mujer de blanco sentada en ese lugar meciéndose de arriba abajo. Mi abuelito le preguntó al muchachito si esa mujer de ahí era su familiar o su cómplice de los robos, y si era así, que la llamara para que también la regañara. Pero Rogelio, el muchachito, le dijo que no, él no la conocía. En ese momento esa mujer que estaba columpiándose en plena noche empezó a gritar muy feo, como si la estuvieran torturando. Rogelio se asustó tanto que salió corriendo sin detenerse, a pesar que mi abuelito le decía que no huyera. Mi abuelito se quedó intrigado y caminó hasta la mujer para preguntarle quién era y qué hacía en su terreno a esas horas. La mujer, al escuchar su voz, se detuvo, puso sus pies descalzos en el suelo y giró a ver a mi abuelito. Pero cuando lo hizo, él casi se desmaya. Aquella mujer no tenía cara. Donde debería estar esta solo estaba oscuro, como si estuviera completamente pintada de negro. Mi abuelito se persinó porque eso no era de Dios, y rápido sacó su machete para defenderse de lo que sea que fuera ese mal aire. La mujer sin rostro se acercó a mi abuelito y de pronto echó a correr como si quisiera atacarlo. Mi abuelito, sin pensarlo, dio un machetazo que le atravesó todo el cuerpo a la mujer de blanco. Pero algo pasó. Él solo la atravesó así tal cual, pero no le hizo algún daño. Era como si esa mujer fuera de humo o algo así, porque el machete la atravesó sin cortarla, como si fuera un fantasma. En ese momento mi abuelo Jaciel sabía que esa batalla la tenía perdida, porque no le iba a hacer nada, pero aún así no quiso bajar las manos y siguió dando de machetazos a esa mujer de blanco, que de pronto empezó a gritar muy feo, tan horriblemente que a mi abuelito se le estremeció todo el cuerpo. Incluso dice que ese grito es el más aterrador que jamás haya escuchado en sus más de 80 años. Mi abuelito no solo daba machetazos, sino también se puso a rezar en voz alta, para ver si eso ayudaba, y creo que sí, porque dice que de pronto esa mujer fue retrocediendo y dejando de gritar hasta que caminó tan atrás que se desvaneció en la noche.
Mi abuelito después de eso regresó a la casa y al día siguiente quitó el columpio de mi tío Julián por si las dudas. Mi papá se llama Ricardo y vio una experiencia muy extraña cuando era joven en el campo donde trabajaba. Cuando mi padre tenía unos 20 o 22 años, vivía en un pueblito muy chico que estaba en la sierra de Veracruz en México. Con el tiempo se mudó al puerto, pero previo a eso se dedicaba a las labores del campo para poder ayudar a toda su familia. Una tarde mi padre se fue a cuidar el terreno de la familia a la vez que también se puso a trabajar la tierra, pues en próximas semanas debería estar lista para las primeras siembras del temporal. Eran cerca de las 2 o las 3 de la tarde cuando mi padre, estando a orillas del terreno, muy cerca donde pasaba la vereda que llevaba al pueblo, escuchó el llanto de un bebé bastante fuerte. El ruido era muy sonoro que él rápido alzó la mirada y vio a todos lados buscando el origen del llanto. Vio entre los árboles, entre algo de pasto alto que había cerca, pero nada. El llanto se hacía cada vez más y más fuerte hasta que en la vereda que da al pueblo vio saltar a Fidel y a su esposa, que tenían en brazos cargando a su bebé de meses de nacido. Fidel era un habitante del pueblo que recién había sido padre y al parecer iba a sus tierras acompañado de toda su familia, haciendo que el llanto que mi padre oyera fuera el del hijo de Fidel. Mi padre le dio las buenas tardes a Fidel, quien también le respondió el saludo y platicaron unos cuantos minutos antes de que cada uno siguiera con lo suyo. Para cuando dieron cerca de las 6 de la tarde, mi padre guardó sus cosas y se dispuso a regresar a la casa después de un largo día de trabajo. Sin embargo, cuando ya estaba por retirarse, escuchó no uno, sino dos llantos de bebés. Cuando él oyó eso, se dijo rápido que era el hijo de Fidel, que de seguro también ya venía de regreso de sus tierras, pues ya era bastante tarde. Pero a mi padre se le prendió el chip, ya que no escuchaba un llanto sino dos. Había dos claros llantos de niños chicos que estaban resonando en todo el valle, por lo cual no podría ser el hijo de Fidel. Pero no solamente era eso, sino que había otra cosa. Esos llantos no se oían en la vereda, sino que se escuchaban en el centro del terreno de la familia de mi padre. Con dudas mi padre caminó hasta la mitad del terreno donde el llanto de esos niños era más fuerte, y al hacerlo se dio una terrible y cruel sorpresa. Dice que en medio del terreno había dos bebés que estaban semienterrados en la tierra. De ellos se alcanzaba a ver sus cabezas y parte de su torso. Lo demás lo tenían sepultado bajo la tierra. Los dos bebés tenían cerca de unos 5 o 6 meses. Eran muy chicos y estaban como Dios los trajo al mundo. Mi padre se preguntó cómo es que llegaron ahí esos niños, porque él nunca vio que alguien se metiera en el terreno. Quizás para muchos hallar eso en pleno campo y en plena tarde es signo para salir corriendo, pero para mi padre no. Él tomó a uno de los bebés para sacarlo de la tierra, pero al hacerlo, dice que le costó mucho. El peso de esos bebés, a pesar de ser muy pequeños de solo meses, era demasiado. No pesaban 4 o 5 kilos, sino que fácilmente pesaban 20 o más que eso. Mi padre, siendo un hombre joven, fuerte por su labor de campo, dice que le costaba poder cargar a uno de ellos, ahora cuanto y más a los dos. Al ver por todos lados y no ver al desalmado que había hecho eso con los niños, él pensó en echarlos dentro de un tenate que tenía cerca donde guardaba mazorcas y llevarlos al pueblo para dar con el paradero de sus padres. Con mucho esfuerzo metió a los dos bebés dentro del canasto y se lo colgó en el pecho. Solamente rogaba a Dios que no se fuera a romper la canasta, y aunque sea que le diera chance de llegar al pueblo para buscar a sus padres. Con mucha fuerza y a paso lento empezó a caminar hacia el pueblo, al mismo tiempo que ese par de niños que estaban a su espalda dentro del canasto no paraban de llorar. El llanto y el aspecto físico de los pequeños eran muy normales. No había nada raro o extraño en su haber, fue por eso que mi padre no desconfió de ellos. En todo el camino que mi padre iba andando,
Dice que sentía cómo su espalda se rompía del peso de esos dos niños, que no entendía cómo rayos es que pesaban tanto. De hecho, llegó un punto donde se sentó a descansar porque no soportó el cansancio de cargar a las criaturas. Mi padre se sentó debajo de un árbol mientras escuchaba el llanto de esos dos niños, creyendo que estaba haciendo una buena obra. En ese momento vio a lo lejos como por esa vereda venía caminando Fidel, quien regresaba de su campo de tierra muy seguramente. Mi padre se paró y caminó hasta él para platicarle lo que había pasado y de paso, para pedirle ayuda para cargar a esos dos bebés. En cuanto Fidel escuchó la historia se le hizo bastante rara, y más cuando mi padre le dijo: Y verá que no paran de llorar los niños, de seguro han de tener un buen de hambre. Fidel se quedó con la cara extrañada porque él no escuchaba nada. Mi padre le dijo que cómo que no, pues ese llanto estaba suene y suene desde hace rato y era bastante fuerte. Extrañadamente ni Fidel ni su mujer escuchaban el llanto de ese par de bebés, únicamente lo escuchaba mi padre. Intrigado por eso, mi padre le dijo a Fidel que viera dentro del canasto, pues ahí estaban los dos niños. Cuando Fidel lo hizo, puso una mueca de bastante sorpresa y le dijo a mi padre: ¿Por qué anda cargando piedras? ¿Será que ya se volvió loco porque aquí no hay ningún niño? Mi padre sorprendido corrió y vio dentro del canasto. Y sí, dentro había dos grandes piedras que él estaba cargando y juraba que eran niños. Pero no solamente era eso. Mi padre dice que aunque vio esas piedras dentro del canasto, él seguía oyendo el llanto de los dos bebés. Fue ahí que se espantó horrible y tiró las piedras para regresar al pueblo junto a Fidel sin saber qué había ocurrido. Llegando a la casa le contó a sus papás lo que pasó, y ellos le dijeron que lo más seguro es que se encontró con un mal aire, con algo horrible en aquel campo. Esta historia me la contó mi padre una vez cuando yo era pequeña. Lamentablemente nunca le pude preguntar si lo que me dijo en ese entonces era real o si era algo que inventó para darnos miedo y que sus hijos no salieran de noche a los bailes de los pueblos vecinos. Toda mi familia, incluyéndome, somos originarios de un humilde pueblo muy chiquito que se llama Las Casas, que está en el estado de Chiapas, en México. Ahí vivimos unos 20 o 25 años hasta que nos fuimos a un lugar más grande para buscar una mejor calidad de vida. Por su parte, mi padre, de nombre Jacinto, siempre ha vivido en ese lugar y lo que les cuento es algo que él vivió hace muchos años cuando era más joven. Cuando mi padre tenía unos 20 años y antes de que se juntara con mi madre, él decía que era muy fiestero. Cada que había fiestas en los pueblos aledaños al nuestro, él se armaba con su buena ropa y se iba a bailar toda la noche. A mi abuelito, padre de mi padre, no le gustaba que su hijo anduviera tan noche en lugares lejanos porque uno nunca sabe qué podía pasar en esos bailes. De hecho, mi abuelito le ponía mucho trabajo en el campo a mi padre en fechas de bailes, esperando que él quedara completamente cansado y no le quedaran ganas de siquiera ir a la fiesta y mucho menos a los bailes. Pero mi padre, por su juventud, así terminara destrozado en el campo, se iba a bailar sí o sí. En esa ocasión mi padre dice que se acercaba a la fiesta de un pueblo que se llamaba Guadalupe, mismo que iba a organizar un baile el día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe precisamente. En esa ocasión mi padre se puso sus mejores trapos, se puso un sombrero tipo tejana de la época y unas botas negras para, sin decirle nada a sus padres, irse al baile a disfrutar un rato. Mi padre se juntó con varios de sus amigos y en un grupo de 5 muchachos, todos jóvenes de la época, se fueron derechitos al baile de Guadalupe. Entre el pueblo de nosotros y ese pueblo de Guadalupe había un camino de vereda de unos 30 minutos de duración que pasaba por parte del bosque y campos de milpa. La gente de ese entonces caminaba de noche, así que fuera uno solo o varios, a ellos no les daba miedo pasar por aquel lugar. Mi padre dice que mientras él iba caminando con su grupo de amigos, estando como a mitad del camino, y mientras platicaban todos haciendo bulla, escuchó, o más bien escucharon, que alguien los llamó por medio de un susurro.
Mi padre y varios de sus amigos se detuvieron y vieron a todos lados de la vereda, pero no vieron nada. Esa noche había luna clara, así que se veía bien casi todo el camino, pero aún así no vieron quién llamó a los muchachos. Como todo joven, mi padre se rió de eso y entre los amigos bromearon de lo ocurrido y siguieron su camino a la fiesta. Ya estando todos en el baile, mi padre dice que con unos buenos tragos encima, comenzaron algunos pleitos entre sus mismos amigos. Todo aquello hizo que él se molestara con ellos y mejor decidiera regresar solo a la casa, pues no se sentía nada a gusto en aquel baile. De ese modo mi padre tomó regreso a la casa, que para entonces eran cerca de las 11 o casi las 12 de la noche. Cuando mi padre volvió del baile aún seguía en su clímax. De lejos se oía el ruido de las bocinas y el alboroto estaba a todo lo que daba. Estando solo por aquella vereda oscura, mi padre dice que pasando precisamente justo donde antes habían escuchado que alguien les había hablado con un susurro, curiosamente volvió a escuchar eso mismo, que alguien le volvió a hablar por medio de un susurro. Mi padre, algo tomado, se paró y con el coraje que solamente da el alcohol preguntó ¿Quién anda ahí? que no estuvieran molestándolo porque tenía la sangre caliente en ese momento. Uno pensaría que solo era el viento de la noche lo que provocó ese ruido, pero no. Misteriosamente, detrás de unos árboles que estaban cerca de la vereda, mi padre dice que vio cómo salió una mujer con un vestido rojo muy pegado al cuerpo y con unas zapatillas también rojas muy altas. La mujer, por lo que dice mi padre, era muy guapa, de unos 20 o 25 años más o menos. Era de tez morena clara, de cabello largo negro y con una mirada muy penetrante. Aquella mujer le hizo señales a mi padre con las manos para que fuera hasta donde él. Mi padre, borracho y joven promiscuo, no lo pensó dos veces, ya que creyó que era una mujer del baile quien también andaba por esa misma vereda. Cuando mi padre se acercó a la mujer, dice que éste le quiso dar un beso, algo que mi padre, nada tonto, no desaprovechó la oportunidad. En un momento muy extraño, mi padre dice que besó a la mujer de rojo, pero al hacerlo, lejos de sentir como cualquiera siente con un beso, algo bonito. Dice que él sintió como cientos de agujas o alfileres se le estuvieran clavando en el labio al mismo tiempo. Aquel dolor hizo que mi padre retrocediera, pero no podía. Esa mujer lo tenía sujeto con sus labios, haciendo que él no pudiera zafarse. Mi padre sintió cada vez un dolor más fuerte hasta que algo empezó a escurrirle de su boca. Al poner las manos debajo de ella, cayeron gotas de sangre que brotaban de su boca, pues esa mujer le estaba arrancando el labio a mordidas. Mi padre se asustó muchísimo y con todas sus fuerzas se quiso separar de la mujer, pero no podía. En un intento desesperado de alejarse de esa mujer, él usó todas sus fuerzas y logró apartarse de ella, pero al hacerlo notó que tenía un pedazo del labio faltante, y este pedazo lo tenía esa mujer de rojo entre sus dientes, que eran cientos de pequeños colmillos dentro de su boca con los que lo mordió, arrancó y masticó el pedazo del labio de mi padre. Aquello no era una mujer normal, era una clase de demonio, dijo mi padre. Cuando él la vio bien se asustó tanto que se echó a correr gritando como loco de regreso al pueblo. Cuando llegó le contó a su madre lo que había visto y dice que ella le dijo que esa mujer de rojo era una bruja que quería comérselo. Desde esa fecha mi padre jamás volvió a ir a los bailes de noche y a todos sus hijos siempre nos prohibió hacerlo por temor a que nos encontráramos con la famosa bruja de la vereda. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Les quiero contar algo que le pasó a mi tío Rómulo hace ya varios años cuando aún vivía en un ranchito que se llama San Miguel de las Lomas. Por meras cosas del amor, como dice él, terminó en ese lugar que, según detalla, era un sitio bastante pequeño, uno que estaba entre cerros y montes cerrados, donde casi no había señal telefónica y las noches son tan oscuras como la boca del mismo lobo.
La gente de allá vivía del campo, sembrando maíz, calabaza, frijol, lo que se pudiera, y como mi tío siempre ha sido campesino de toda la vida, aquello le quedó como anillo al dedo. Mi tío cuenta que en ese poblado había un cerro que estaba detrás de él, uno que le decían el Cerro Viejo, y siempre había tenido una fama de ser bastante raro. La gente contaba que ahí asustaban, que se oían voces en las noches y a veces se veían luces tan extrañas que subían y bajaban como si alguien las estuviera cargando en su espalda. Cuando mi tío llegó a aquel pueblo no creía en nada de eso, decía que nada más eran cuentos para espantar a los niños, pero eso fue hasta que le tocó verlo con sus propios ojos. Era temporada de siembra y a mi tío le había ido bien en ese año. Tenía su milpa bonita, verde, crecida, y para no perder la costumbre se quedaba a dormir ahí de vez en cuando para cuidarla, que nadie se la fuera a robar o que entraran animales a comerse la cosecha. Para estar más a gusto armaba su hamaca entre dos palos y ahí se pasaba la noche con su machete al lado y una botella de mezcal en su morral. Una noche, casi entrado el mes de junio, se quedó él en la milpa cuidando como ya era su costumbre. Dice que todo iba muy tranquilo. La luna estaba bajita, medio escondida entre las nubes, y el aire olía como a tierra mojada porque había llovido por la tarde. Estaba ya por quedarse dormido cuando en ese momento vio una luz, una así como una bola de fuego, pero que no era ni rojiza ni anaranjada, sino que era amarilla, como luz de foco que flotaba entre los árboles de los cerros. Primero pensó que era un fuego fatuo o alguien con una linterna que estaba caminando por el cerro, pero luego vio que la luz se movía despacito como si estuviera buscando algo. Otra cosa que era bastante rara es que dice que esa luz no hacía sombra, ni ruido, ni nada. Nada más flotaba suavecito entre los árboles. Mi tío, curioso como era, se levantó y empezó a seguirla. Agarró su machete, se echó el sombrero y se fue por la vereda caminando. Dice que mientras más se metía al monte, más frío sentía en el cuerpo, aunque la noche estaba muy templada. Esa luz seguía ahí, como a unos 10 metros de él, nunca más cerca ni nunca más lejos, solamente ahí estaba. No sabe cuánto tiempo caminó, pero cree que el tiempo se le fue como en un sueño, en un parpadeo de pestañas. Todo se veía raro, como si los árboles se repitieran, como si estuviera dando vueltas sin moverse de un lugar. En ese momento la luz se detuvo en una parte alta del cerro y empezó a brillar más fuerte, como si se inflara, como si alguien estuviera a punto de salir de ahí. Fue entonces que lo vio bien. Esa luz no era una luz normal. Dice que adentro de esa bola flotaban unas figuras. Eran dos sombras como de personas, pero que estaban muy borrosas como si vieras desde abajo del agua. Por lo poco que logró ver, dice que esas cosas no tenían ojos, ni cara, nomás se movían como si bailaran. Mi tío se quedó perplejo al ver eso y luego, sin previo aviso, la luz se apagó y mi tío se desmayó. Ahí lo encontraron 2 días después tirado en medio de la milpa con los ojos abiertos pero sin decir una sola palabra. No comía, no hablaba, no dormía, nada más se quedaba viendo al monte, como si siguiera viendo esa luz en su cabeza. Al ver todo eso, mi familia fue a verlo y fue mi abuelita precisamente quien lo llevó a un curandero a un pueblo. Aquel señor curandero dijo que mi tío se había topado con la luz, la famosa luz del cerro, una aparición que solo se le muestra a los necios que no creen en ella, y que si no le hacían una limpia, se lo iba a terminar llevando poco a poco, hasta dejarlo completamente seco por no comer. A mi tío le hicieron baños con hierbas, los ahumaron, le dieron trago de aguardiente con raíces y poco a poco fue volviendo en sí. Mi tío regresó más o menos a ser como antes, pero de esa noche no sabe qué fue lo que vio porque no recuerda nada. Solo sabe que había visto luces, pero no sabe exactamente qué eran. Después de eso mi tío ya no subió al cerro, ya no cuidaba la milpa de noche. Mejor vendió sus tierras y se fue a vivir con una hermana en otro estado.
Hola a toda la familia de Cuenta Historias, mi nombre es Andrés y les quiero contar una aterradora historia de algo que le tocó vivir a mi abuelo Jacinto cuando era más joven. Cuando él cuenta esta historia lo hace con mucha calma, como si lo que dijera fuera algo muy normal de ver o algo que le pasa a todo el mundo, pero cuando lo escuchen verán que no lo es. Yo digo que la gente de antes y sobre todo la gente del campo no le tenía miedo a nada. Y esa es la razón por la cual cuentan cosas aterradoras como si fueran cualquier cosa. Mi abuelito Jacinto es de una ranchería que se llama Coatepec, que está en el estado de Veracruz, en México. Desde siempre mi abuelito se ha dedicado al cultivo de cafetales, ya que por la zona se da mucho este producto. Por lo mismo se podría decir que toda la vida ha sido alguien de campo, alguien que anda a caballo y que siempre tiene su machete listo por si cualquier cosa. Esta historia le sucedió cuando más o menos él tenía como 30 años. En ese entonces aún no estaba casado con mi abuelita y vivía solo en una cabañita de madera con techo de lámina que estaba entre los cafetales que él cosechaba. Su casa era sencilla, apenas con una cama, una estufa de petróleo, una mesa pequeña de madera y en una esquina un altar con veladoras que iluminaban una cruz, la imagen de un San Benito y de una virgen llena de flores secas. En ese pueblo mi abuelito era muy feliz. Ahí mismo trabajaba de sol a sol en el campo cuidando los cafetales y sacando lo que podía para vender en los pueblos más cercanos en las fechas de plaza. Cuenta mi abuelo que una tarde mientras bajaba por una vereda escuchó unos balidos cerca de un arroyo. Aquellos ruidos eran tan fuertes que parecía que una cabra estaba balando por ahí cerca. Intrigado fue a ver qué estaba pasando, pues los ruidos que escuchaba eran tan fuertes que sí le generaban bastante dudas. De lo contrario, simplemente lo hubiera dejado pasar. Oír balar cabras en el campo es algo muy normal y más para un hombre como mi abuelo, pero ese hecho era un tanto diferente, era algo muy especial. En cuanto se acercó dice que vio una cabra pinta, una muy flaca con pelaje blanco y negro todo enmarañado. Aquella no traía soga, ni tampoco marcas que luego los campesinos le hacen a sus animales para saber de quién son. En pocas palabras parecía perdida y que no era de nadie. Mi abuelito pensó de quién podría ser, ya que eso era bastante raro, porque nadie en esa zona tenía ganado suelto y menos una cabra. Él pensó que tal vez alguien la había dejado ir o simplemente se había escapado, así que mejor se la llevó a la casa. Al no ver a nadie cerca, dice que la lazó y se la llevó a la casa esperando dos cosas: que alguien la reclamara después o bueno, ya quedársela a él. Aquella cabra la amarró afuera cerca del corral de madera que tenía y se fue a dormir temprano, ya que estaba bastante cansado por lo que había hecho en todo el día. Eran cerca de las 11 o quizá las 12 de la noche, cuando mi abuelito ya estaba muy dormido, que dice que empezó a escuchar algo entre sueños, algo que lo hizo despertar muy rápido. Aquello no eran ruidos normales, era como si algo arrastrara pezuñas sobre la tierra del piso de su casa. Aún estando acostado, mi abuelo pensó que a lo mejor era un perro suyo, o algún animal que se había colado a su casa y que estaba buscando algo de comer, pues algo así ya le había pasado antes. Por si las dudas, el abuelo se levantó en silencio con el machete en mano en caso que fuera la de malas que se hubiera metido algún ratero. Pero cuando se asomó hacia el otro cuarto que tenía, vio algo que lo dejó completamente helado. Quien estaba dentro de la casa no era otra cosa que la cabra pinta que había dejado en el patio. Verla adentro no parecía ser una sorpresa si no fuera por una mendiga cosa, y eso era que esa cabra estaba parada en sus dos patas traseras. Esta tenía los ojos rojos y estaba al frente del altar empujando las veladoras y tirando las imágenes religiosas al suelo, mientras las pisaba con sus pezuñas largas y negras. Cuando esa cabra vio a mi abuelito, dice que soltó una terrible risa que sonó como la mezcla de un chillido y una carcajada de mujer. Mi abuelo sintió que el corazón se le salía del pecho, pues la criatura se volvió lentamente hacia él y lo miró. Incluso recuerda que tenía una sonrisa torcida,
y sus patas traseras parecían más bien piernas delgadas cubiertas de pelo. Aún con un buen de miedo él no pensó y solo actuó. Tomó su machete que siempre dejaba debajo de la cama, mismo que fue de su abuela, que lo había mandado bendecir en Semana Santa, y estaba listo para pelear contra el mal. El abuelo empezó a decir groserías para espantar a esa cabra y se lanzó contra ella. El cabrío chilló como si se riera y lo recibió con las pezuñas por delante. El golpe del machete de mi abuelo fue certero e hizo un corte en uno de los costados de esa cabra pinta, pero extrañamente de ella no salió sangre. Más bien empezó a salir una clase de bruma negra, como si fuera neblina que estaba contaminando todo el aire. En ese momento la criatura también golpeó fuerte a mi abuelo, dañándolo con sus cuernos, abriéndole la piel como si trajera navajas. Ellos dos se enfrentaron en una pelea brutal donde los únicos testigos que habían eran los santos caídos y las veladoras rotas que estaban en el suelo. Cada vez que mi abuelo la tocaba con el machete, ella gritaba y se retorcía como si se quemara, aunque no sangraba. Pero también él iba sintiendo como algo se le metía en el cuerpo, algo frío, seco, como una desesperación que le oprimía el pecho y lo hacía temblar del miedo. No sabe cuánto tiempo estuvieron peleándose hasta que finalmente logró darle un tajo fuerte en la espalda a aquella cabra. La criatura chilló y dio un brinco hacia atrás y salió corriendo por la puerta abierta, riéndose como si aún se burlara de mi abuelo. Mi abuelito, aún herido pero caliente por la pelea, dice que salió con linterna en mano a buscar los rastros de aquella cabra, pero dice que no había huellas ni sangre. Aquel animal simplemente desapareció una noche. Mi abuelo quedó herido, pero por suerte no fue nada grave o mortal, pero sí tardó un largo rato en que se le cerrara aquella cicatriz que le había dejado aquella cabra. Mi abuelo cuenta esta historia muy normal, como cualquier cosa, pero ustedes díganme, ¿acaso es normal lo que hizo mi abuelo? Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Mis abuelos son originarios de Hidalgo, pero hace ya más de 40 años se vinieron a vivir a la Ciudad de México. Aún así, durante mi infancia era común que viajáramos al pueblo de mi bisabuela para visitarlos un rato. Aquel lugar estaba perdido entre los cerros, pareciendo incluso por momentos que parecía detenido por el tiempo. No había grandes tiendas ni luz eléctrica en todas las casas y mucho menos señal de teléfono. Para llegar ahí teníamos que salir de la autopista y manejar por camino de terracería por unos 20 minutos, hasta llegar a una calle angosta rodeada de tierra y vegetación áspera. Recuerdo que la casa de mi bisabuela era muy sencilla. Era de bloc blanco, con techos de teja, de esas que son como cemento delgado. No era una casa grande, más bien era un solo cuarto donde estaba la cocina, unas cuantas sillas viejas y las camas. Todo estaba junto, todo en un mismo espacio. Por las noches el silencio era profundo, tanto que uno podía escuchar el murmullo del viento entre los árboles, o el crujir de la madera vieja cediendo ante el frío, y claro, esas pisadas. Desde que tengo memoria, siempre que nos quedábamos a dormir ahí, por las madrugadas se escuchaban unas pisadas sobre el techo. No eran pasos normales, sonaban como si éstas tuvieran uñas largas como garras, como las de un animal, o incluso algo peor. Cuando era niña le preguntaba con insistencia a mi abuelita qué era eso que se escuchaba en el techo que estaba pisando. Ella siempre me contestaba lo mismo. Son pajaritos, hija. Son pajaritos que andan buscando comida en la madrugada. Yo siempre le creía. Pensaba que eran pajaritos comiendo sobre el techo, pero en el fondo había algo que no encajaba. Tuvieron que pasar muchos años después para que entendiera que los pajaritos no comían de noche.
o al menos no los que yo conocía, pues estos solamente estaban despiertos por el día. Con el paso de los años, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que esas pisadas no podían venir de algo tan pequeño, no de pajaritos. A veces sonaban ligeras, como si un hombre, una persona adulta caminara con mucho cuidado, pero otras parecían pisadas pesadas, grandes, que arrastraban algo. Y siempre, pero siempre, se escuchaban justo sobre la cama donde dormíamos mi hermana y yo cuando íbamos de visita, como si eso supiera que nosotros estábamos abajo. La última vez que fuimos fue hace 8 años durante Semana Santa. Todo parecía estar como siempre: calor seco, días largos y las noches frías y en silencio. Esa noche, mientras estábamos afuera, mi tío notó algo raro en el cielo. Dice que entre los cerros se veían dos luces muy brillantes. Estas eran pequeñas pero bastante claras, mismas que se movían lentas de un lado a otro como si giraran en círculos. Era imposible confundirlas con luces de autos o aviones. Estábamos rodeados de cerros y en ese lugar no hay contaminación lumínica, así que no podría ser algún tipo de vehículo. La oscuridad lo vuelve todo más nítido, más inquietante. Incluso esas luces estuvieron ahí por varios minutos, por mucho tiempo, y eran bastante visibles. Luego, y así de la nada, desaparecieron, como si se las hubiera tragado el cerro. No le dimos mayor importancia a eso y nos metimos a dormir. Mi hermana y yo nos acostamos en la cama y con el tiempo, el silencio volvió a envolvernos por completo. Pero a eso de las 3 de la madrugada algo me despertó. Supe que era esa hora porque el viejo reloj de pared dio 3 campanadas sordas. Algo me había despertado y entonces lo escuché un poco más nítido. Eran pisadas, pero ahora más lentas y que arrastraban algo muy pesado que estaban arriba de nosotros. Como si esa cosa, lo que fuera, ya no se preocupara por esconder el sonido. Cada paso era acompañado de un sonido seco, como si arrastraran piedras grandes. No eran solamente un caminar, era un esfuerzo de algo o alguien arrastrando algo. En ese momento me tapé la cabeza. El miedo me paralizó y no sabía qué hacer. Incluso mi hermana estaba profundamente dormida y ni siquiera pude despertarla. Apenas podía respirar y entonces pasó lo peor. Una risa, justo en mi oído, como si fuera una risa normal. Era ronca, ahogada, como si viniera de un tipo de garganta podrida y profunda. Como si esa cosa que estaba caminando arriba estuviera produciendo un lado al lado mío y estuviera totalmente pegada en mi oído, susurrándome algo. Fue apenas un segundo, pero sentí que el corazón se detenía por completo. En ese momento recordé lo que mi mamá siempre decía: cuando sientas miedo, reza. Así que rápidamente empecé a rezar. Recuerdo perfectamente que apenas había dicho: Padre nuestro que estás en los cielos, cuando escuché una risa. Era como si esa cosa supiera que estaba rezando y se estuviera burlando de mí. Después algo cayó en el techo, algo enorme, como si hubieran dejado caer un refrigerador, un sillón o una piedra muy grande sobre el tejado. El estruendo fue tan fuerte que todos en la casa se despertaron. Aprisa prendimos la luz. Mi tío, que dormía cerca de la puerta, salió con su celular en mano, intentando alumbrar con la linterna a ver si había alguien afuera. Pero ahí no había nada, solamente oscuridad, ya que ni siquiera había postes de luz. La linterna del teléfono no alcanzaba a mostrar nada más que no fueran unos cuantos metros. No se veía prácticamente nada, pero el aire estaba muy denso, como si algo hubiera estado ahí y hubiera estado unos cuantos segundos para después irse. Todos nos metimos de nuevo a la casa bastante asustados. Nos miramos a la cara preguntándonos si habíamos escuchado lo mismo. Y sí, todos lo habíamos oído. Nadie se atrevía a decir palabra alguna, pero todos sabíamos que algo raro había pasado esa noche. Hasta mi abuelito, que nunca creía en cosas paranormales, dijo en voz baja: sí se oyó muy fuerte, como si algo hubiera caído sobre el tejado. Mi tío nos confesó que mientras dormíamos,
También había escuchado las pisadas y de algo arrastrándose sobre la teja. A él le dio miedo pero también coraje, así que en su mente empezó a decir groserías, a maldecir y gritando lo que sea que estuviera allá arriba. No sé si sepan, pero se tiene la creencia que cuando escuchas algo paranormal, debes decir groserías, maldiciones muy fuertes para poder enfrentar aquello que está ahí. Curiosamente, cuando mi tío empezó a decir aquellas groserías, fue en ese momento exacto que aquella cosa se escuchó caer en el techo. Fue como si esa cosa le hubiera respondido a mi tío. Lo más extraño es que nadie vio nada. No había huellas, ni marcas, ni daños en el tejado al día siguiente. Y aún así todos lo escuchamos, todos lo sentimos, y desde entonces ya no volvimos a preguntar qué eran esas pisadas. Lo único que sé es que nunca fueron pajaritos como lo decía mi abuela. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.